Bueno, amigos de Señal 3 La Victoria, estamos con Francisca Tapia. Ella es presidenta del sindicato número 2 del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel. ¿Cómo está, Francisca? Muy bien, Polo, gracias. ¿Y tú? Bien. Oye, ¿qué los trae ustedes por acá en esto? Yo sé que yo te invité, Sí. pero para que nos pueda explicar en qué están hoy día ustedes y qué problemas son los que tienen ustedes dentro del Conservador. Sí. Bueno, Polo, yo soy, como comentabas tú, presidente del sindicato, de uno de los sindicatos de la oficina. Nosotros ahora estamos en un proceso de negociación colectiva, en un momento importantísimo porque aprobamos la huelga la semana pasada. Aprobamos la huelga en un 95% y el empleador, utilizando una herramienta legal, solicitó la mediación de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, actualmente estamos con la intervención de la Dirección del Trabajo en la mediación, porque lo pidieron ellos, y tratando de llegar a acuerdo en esta negociación colectiva. ¿Cómo fue la negociación pasada, no sé, 2 años atrás, 3 años atrás, en términos de negociación? ¿Tú estabas a la cabeza del sindicato? Sí, nosotros hace 2 años tuvimos un proceso de negociación colectiva que fue no reglada. Ya. Es decir, no es sujeta a los procedimientos del código, Ya. por lo tanto no teníamos fuero y no estaba establecido la huelga como paso dentro de la negociación. Por lo tanto tuvimos nuestra fuerza o capacidad de presión era harto menos. Fue hace 2 años la negociación. Era casi nula. Sí. Además, nos habíamos formado en enero del año 2016, la negociación colectiva empezó en los meses de abril, mayo, y claro, como éramos recién nos estábamos empoderando como trabajadores, no había el nivel de seguridad que hay ahora entre los compañeros. Oye, ¿y cuánto ganaron la vez pasada? O sea, ¿o qué ganaron dentro de esa negociación? En esa negociación ganamos como beneficios nuevos un seguro colectivo de salud y dental, vida y catastrófico que en la oficina no existía. Eso fue algo nuevo dentro de la oficina que lo logró el sindicato de nosotros. Se logró también como nuevo beneficio también un bono de escolaridad. Y además un reajuste que fue en promedio de un 3%. El resto fue mantener los beneficios de más o menos que se tenían en la empresa, como bono de colación, bono de movilización, ese tipo de beneficios. Pero en términos de lucas fue promedio un 3% el resto. Nada. Bastante poco, sí. Bastante poco. Oye, ¿qué problema han tenido ustedes con el Conservador? Tuda, nosotros como sindicato, esta es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer como trabajadores constantemente, porque de repente uno se centra en el momento de la negociación colectiva, de las lucas, que es importante dentro de un sindicato, pero también no hay que olvidar, y por eso te comento ahora, cuáles fueron las razones también por qué nos constituimos como sindicato. No fue solamente un tema de plata, también fue un tema de respeto a los derechos de los trabajadores y de dignidad, por lo tanto, de los trabajadores como clase trabajadora. Nosotros en ese momento, que fue la constitución del sindicato a fines de enero del año 2016, pasó que el año 2014 hubo un cambio de administración en la oficina. Se cambió el administrador y con el tiempo este administrador, que es el señor Agustín Venegas, empezó a tomar actitudes bastante hostiles hacia los trabajadores. Entonces había un ambiente bastante penca. Penca, de violación a los derechos fundamentales constantemente, o sea, cosas tan locas que uno diría, pero que pasaban, como registrar el escritorio compañero, como que nos vigilaran por las cámaras de seguridad. De hecho, hubo un juicio respecto a eso, que la Dirección del Trabajo constató que las cámaras de seguridad se utilizaban por parte del administrador para vigilar a los trabajadores, porque en las empresas nuestro ordenamiento jurídico permite que hayan cámaras de seguridad, pero para fines de seguridad. No por fines de vigilancia. De robo, de alguna. Y acá se constató por la Dirección del Trabajo que se utilizaban para fines de vigilancia. ¿Con este nuevo administrador? Con este nuevo administrador. Porque años atrás también había habido una denuncia cuando había otro administrador y no se constató. En cambio, con este administrador sí. Entonces la Dirección del Trabajo, como nosotros hicimos la denuncia de la inspección, por temas legales la Dirección del Trabajo tuvo que iniciar una denuncia judicial de violación de derechos fundamentales y tuvimos un juicio como 1 año. Hasta que al final llegamos a acuerdo, esto ya no ocurre ahora en la empresa,
pero porque nosotros como sindicato tuvimos que iniciar una acción, Claro. tuvimos que estar un año en un procedimiento. ¿Pero qué significa la violación de los derechos fundamentales? Para que la gente que está viendo y vea este video sepa Sí. de lo que estamos hablando. ¿Qué derechos se les violaron a ustedes como trabajadores? Es que, si me permite Sí, explicar más o menos, por favor. nuestro ordenamiento jurídico reconoce una serie de derechos a las personas como tal, que están garantizados en la Constitución y también en los tratados internacionales. Por ejemplo, tenemos los más conocidos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, la integridad psíquica, etc. Pero eso que clásicamente se ve como un derecho que yo tengo frente al Estado, no es solamente frente al Estado, sino que también entre particulares. Por lo tanto, en el ámbito de la empresa, estos derechos fundamentales también tienen que respetarse. Es decir, el empleador tiene que respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores. Sí. Oye, el conservador... Disculpa por lo que sí, en este caso dale. lo que pasaba era que había una violación a la vida privada de los trabajadores, por la intimidad, porque uno que esté en el lugar de trabajo, uno tiene derecho a tener su vida privada, su vida íntima, entonces al derecho a la intimidad, entonces el empleador no tiene por qué saber todo lo que yo hago. Entonces esa sensación de vigilancia permanente, eso no puede ser en el lugar de trabajo. De repente como trabajadores creemos que es lo normal, que puede ocurrir, pero no es lo normal. O sea, el empleador ejerce poder sobre los trabajadores, pero este poder no es absoluto, está sujeto a limitaciones, entre los cuales son los derechos fundamentales. Oye, este conservador es nuevo, llegó hace 2 años, 3 años. El conservador ¿No? Como el año 99. Ah, ya tiene su cantidad de años. Pero el conservador depende del Estado, es una empresa privada, ¿qué es lo que es? Porque todos pensamos que el conservador de bienes raíces pertenece al Estado. ¿O no? Es como si no. Es una figura jurídica bastante particular porque jurídicamente es un auxiliar de la Administración de Justicia, como lo son los notarios, los receptores judiciales también. Es decir, en cuanto a su nombramiento es público. No puedo una persona abrir un conservador, así como abrir un negocio, no. Está sujeto, lo nombra el presidente de la República mediante una terna que hace previamente la Corte de Apelaciones respectiva, que en este caso es la Corte de Apelaciones de San Miguel. Es decir, el señor Esteban Ekmenterich, que es el conservador, está sujeto a la supervigilancia de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Entonces, ellos hacen la terna y luego el presidente de la República lo nombra. ¿Pero son incambiables? ¿Son irrenunciables? ¿Son eternos? ¿Cuál es la característica que tiene? ¿Es como los notarios? Es que, claro, hasta los 75 años de edad ellos están en su cargo. Entonces, los pueden eventualmente sancionar, los pueden amonestar o los podrían destituir. Pero en la práctica es muy difícil. Difícil por los parentescos y las familiaridades que puedan tener de repente con algún ministro, relaciones de poder. ¿Sí? Oye, entonces, a ustedes le estaban violando los derechos fundamentales, por eso que tuvieron que crear. ¿Y el otro sindicato? Sí, el sindicato 1, el sindicato histórico del conservador, se creó en el año 2000 y algo, y fue un sindicato que en un principio en el que estuvieron la mayoría de los trabajadores. Que esto, si me permite hacer un paréntesis, sí, por supuesto. Antes en la oficina habían 2 regímenes de pago de sueldo. Estaban los trabajadores que estaban a sueldo fijo, por ejemplo yo soy a sueldo fijo, y los trabajadores que estaban a participación. Cuando se creó este sindicato, existía esta participación. Entonces los trabajadores participaban en las ganancias de la empresa, que esto no es tan raro. Por ejemplo, el conservador de bienes raíces de Santiago, ese es el acuerdo que tienen los sindicatos por medio de negociación. Son 2 sindicatos, pero un sindicato que es el que tiene ahí mayor representatividad, negoció su oportunidad que se llevan un porcentaje de la participación. Es decir, del 100% que llega de la torta se lleva un 70% a los trabajadores. Entonces no es una cosa extraña. De repente uno lo encuentra medio extraño porque uno está acostumbrado a sueldo fijo, pero esta era la realidad que pasaba en el conservador de San Miguel también, como pasa ahora en Santiago. Habían trabajadores cuando se formó el sindicato 1 que estaban a participación, y también habían trabajadores que estaban a sueldo fijo. Este sindicato se creó, tuvo una huelga por el año 2000 y
con el tiempo fueron desafiliándose a trabajadores por las prácticas antisindicales del empleado. Incluso han habido muchos despidos de compañeros de ese sindicato y actualmente quedan 10 trabajadores en ese sindicato. Entonces, yo creo que para allá va tu pregunta, ¿por qué hay otro sindicato? Porque obviamente la idea es que haya una lucha única en los trabajos. Lo ideal es que sea un puro sindicato en la empresa. Pasó que en la práctica, como fueron quedando tan pocos trabajadores en este sindicato, que todos los miembros de ese sindicato eran a participación. Entonces, la gente de participación fueron cada vez menos, entonces la mayoría éramos fijos, entonces teníamos realidades... O sea, el empleador lo fue echando a los que están dentro del sindicato con participación. Cada vez menos, claro. Entonces, llegó un punto en que éramos muchos sueldos fijos, entonces teníamos diferencias en cuanto a sueldo, pero nuestras diferencias, por eso se hizo ese sindicato, es por eso, no es que exista, porque muchas veces como que se cree que hay como competencia entre los sindicatos. En nuestro caso no hay competencia, teníamos realidades de sueldo distintas y por eso se hizo un sindicato distinto, pero tenemos las mejores relaciones con el sindicato. Oye, y ahora, yo no sé si es jurídicamente bueno hablar de dinero, o no sé si sea lo mejor hablar en estos momentos de dinero. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede hablar de dinero del conservador? ¿En los ingresos que él tiene? O sea, en la prensa ha salido que sus niveles de ingresos son alrededor de los 75 millones de pesos mensuales. Mensuales, o sea, 8 veces lo que gana el presidente de la República. Y complementando un poco, que creo que no te terminé la pregunta que me hiciste hace un rato, su nombramiento es público, pero no es algo del fisco. No es como, por ejemplo, uno va al registro civil, hace un trámite y su plata que es para el Estado. Este caso no es plata que vaya para el fisco, o sea, no es plata que vaya para todos los chilenos. Es plata que va para el conservador, es plata que va para este gente. O sea, queremos ser conservadores. ¿Y qué? ¿Tenemos que ser abogados? ¿Tenemos que ser qué? Hay que ser abogado. ¿Y notario también? Es mejor ser dirigente sindical. ¿Y notario también? Para ser notario tenéis que ser abogado. Hay que ser abogado. ¿O familiar de alguien? ¿O tenéis que ser abogado y familiar de alguien? Pareciera, parece que hay que ser... Oye, entonces, ¿cuánto es lo que gana el conservador mensualmente? 70 y tantos millones de pesos. 70 y tantos millones, sí. Y líquido, aplicando impuestos, unos 45 millones. Ya. O sea, porque igual le deben devolver algo de impuesto que paga. Claro. Lo pagan los doctores, hacen... Ojo, que por lo que ha salido es... eso es pagado los sueldos, pagado los gastos de la oficina. Pagado todo. Lo que queda. Ya. No es menor. Es una cifra para un alta, chileno común y corriente. Sí, y que ejerce un cargo público. Claro. Mi otra duda que tengo es si ustedes no son de cargo público. No. ¿Son de cargo privado? Sujeto a Código del Trabajo, sí. ¿Y por qué? Porque es una empresa privada, pues. Él en su nombramiento es un funcionario público, por eso yo te comentaba que era una figura jurídica bastante extraña. Claro. Mucha gente cree que, claro, porque somos funcionarios públicos. Por eso, porque no los podrían echar, si estuvieran como funcionarios públicos, no los podrían echar. Tendrían que armar un proceso para poder... claro, en el caso cuando son de... funcionarios públicos, sí. Claro. Pero qué rara la figura, ¿eh? El tipo es un funcionario público, sí, pero que tiene carácter privado. Sí. Y que no lo pueden echar hasta los 75 años, sí. Y recibe 75 millones, algo así, sí, mensual. Claro. ¿Y ustedes qué es lo que están pidiendo entonces como sindicato? Dentro de las principales, nuestros principales puntos dentro de la negociación colectiva es en cuanto a sueldo y en cuanto a horario. Chile es uno de los países que tiene la jornada de trabajo más larga del mundo. Por supuesto. El máximo legal de 45 horas mensuales. Y nosotros actualmente tenemos una jornada por negociaciones colectivas, por luchas históricas de 41,5 horas semanales. Y nosotros estamos viendo rebajar eso. Entonces... ¿A cuánto quieren llegar? A 35, me imagino. La idea es llegar a 35 horas, como bien señalas. Como en países de Europa. Que es una cifra razonable, claro. O sea... siempre nos comparamos con el máximo que establece la ley, pues es el máximo, o sea, si dejamos al legislador, hace unos años el máximo era 48 horas, claro, correcto. Y se bajó. Pero no solamente tenemos estas razones viéndola a los sistemas comparados, sino que también la realidad de la oficina. Hay muchos trabajadores dentro de la oficina que salen a las 4 de la tarde, que haríamos con ese horario más o menos de 35, 36 horas de jornada laboral.
¿Por qué? Porque existen trabajadores que son los trabajadores del sindicato 1 que tienen su contrato colectivo histórico, Claro. que salen a las 4 de la tarde y la raja por ellos. Claro. Nosotros como creer que ellos los perjudican. No, Son derechos no adquiridos. debería ser Por eso los beneficios para todos. estamos viendo la obligación igualitaria para todos, que exista igualdad, que no existan discriminaciones, porque esa también es otra de las razones, complementando tu otra pregunta, de por qué se creó este sindicato, es por las diferencias que siempre han habido en la oficina. Hay muchas diferencias internas dentro de la oficina, muchas diferencias en cuanto a sueldo, en cuanto a horario, en cuanto a permiso, la típica del que le tienen buena, que le tienen mala, y obviamente a los que nos tienen mala son a los sindicalizados. Sí, correcto. Actualmente yo puedo decir de que un trabajador, en general en Chile sí, pero puedo hablar por la realidad de mi oficina, que es valiente un trabajador que está sindicalizado, porque se está enfrentando al poder, que es el empleador, el que ejerce poder sobre él. Oye, ya, entonces tenemos el sindicato que, ¿cuándo empieza la huelga? Si es que no se llega a buena instancia ahora en estas conversaciones que tienen previa vía inspección del trabajo. ¿Y la inspección del trabajo qué les dice a ustedes? Es que la inspección hace su labor fiscalizadora. Nosotros, este año, qué bueno que me lo preguntan, hemos tenido bastantes problemas con el empleador en cuanto a prácticas antisindicales. Y hemos tomado la decisión de no denunciar para no enturbiar el proceso de negociación colectiva. Nosotros hemos tenido la mejor disposición para tratar de llegar a un acuerdo en la negociación colectiva, porque el empleador nos trata de que somos intransigentes, que lo queremos destruir, que queremos ejercer la huelga como sea, siendo que la huelga es un derecho fundamental, correcto, no es algo ilícito. Pero nosotros sí nos hemos mostrado dispuestos a negociar desde el minuto 1. Nosotros, por ejemplo, el empleador nos formó un grupo negociador, que es una especie como de sindicato, pero que negocia y se muere. Entonces, no tengo el miedo, el riesgo de que me van a hacer algo porque estoy sindicalizado, sino que negocio y tengo los beneficios. Entonces nos formó un grupo negociador paralelamente a nuestra negociación colectiva. Eso es práctica antisindical clara. Por supuesto. Nosotros no lo quisimos denunciar porque en pos de el ánimo de la buena fe. Y para que hubieran buenos antecedentes también ante la inspección de que ustedes no quieren problemas mayores. Ese ha sido nuestro interés. Obviamente no hemos renunciado al tema de denunciarlo eventualmente, eso lo decidirá la Asamblea, el plazo de 60 días. Estamos dentro del plazo para denunciarlo. Estamos ejerciendo nuestro derecho, estamos protegiendo nuestro derecho, que es la libertad sindical. Entonces, como te comentaba, tuve este problema del grupo negociador. Además, creó un departamento de bienestar, que ¿qué es lo extraño? Que el bienestar existe en las empresas, que es de la pero de la empresa. Una rama de la empresa, claro, como recursos humanos, bienestar. ¿Qué es lo que pasó acá? El empleador, que es abogado también, inventó una figura que es una asociación. Entonces es como un sindicato, pero sin el nombre de sindicato. Sin el nombre de sindicato y tiene un beneficio súper parecido que el que te comentaste un rato, que es el tema del seguro. Entonces ya no solamente el seguro por el tema del sindicato, sino que también por el bienestar. Entonces, ¿cuál es el llamado que está haciendo el empleador? A desafiliarse. Desafílate, ¿para qué querés estar métete al bienestar. Métete al bienestar. Y va a tener mejores. Métete al grupo negociador. Entonces, son prácticas antisindicales, claro. ¿Y la inspección qué dice en torno a eso? Nosotros no lo hemos denunciado. No lo hemos denunciado, pero si lo denunciáramos, la inspección haría la investigación pertinente de fiscalización. ¿Y qué esperan ustedes de la inspección del trabajo como mediador dentro de esta huelga? Sí, yo la verdad, yo soy abogada, no lo dije en ningún momento, pero lo digo en este momento porque de repente igual se critica mucho a la Dirección del Trabajo como organismo, pero la Dirección del Trabajo igual es un organismo que sube limitado en recursos, en personal, y no pueden tampoco hacer lo imposible, porque ellos están, en este caso, ejerciendo una labor en la unidad de mediación, de tratar de que las partes lleguen a acuerdo, que las dos se bajen un poco, pero tampoco como que le exigiría tanto, la culpa no la tiene la Dirección del Trabajo, eso quiero decir. La disposición para llegar a acuerdo no, aquí es de la empresa, del empleador, del señor Egmente. No puedo culpar a un organismo público. No, por supuesto que no. Entonces, ¿y cuánto es el porcentaje de aumento que ustedes están pidiendo dentro de esto? Nosotros dentro de la negociación colectiva
se utiliza algo que se llama el tejo pasado, que uno pide más, el empleador pide menos, Sí. o sea, ofrece menos, y en las negociaciones en las reuniones se va negociando. Eso es lo normal. Nosotros en este supuesto del tejo pasado, entre comillas, pedimos 250.000 pesos de reajuste para cada trabajador, Ya. teniendo en cuenta de que hay trabajadores que ganan 280 lucas. Claro, nada. 280 lucas o 300 Es como el lucas. mínimo. Es como el mínimo Claro. en una empresa que el titular se lleva 75 millones Claro. a su casa. Entonces, porque uno dice, porque está como el mito de nuestro sindicato, el sindicato de abogados. Yo soy abogada, pero somos 5 abogados dentro de un universo de 40. ¿Cuántas personas trabajan en el conservador? 96 trabajadores y en nuestro sindicato somos 40 Ya. sindicalizados, dentro de los cuales 5 son abogados. Mm. Entonces, porque se ha dado el mito dentro del, como para afuera, dentro del rubro, como que somos unos patudos, Ya. que somos malagradecidos, Ya. que somos abogados y que queremos más plata. Claro. Yo estoy dentro de De los tus derechos, privilegiados, sí. entre comillas, Claro. porque los abogados también somos trabajadores y también Claro, somos explotados. por supuesto. Pero existe un universo grande dentro de los trabajadores del sindicato que no son abogados, que no estudiaron derecho y que ganan, como te digo, 280 lucas, 300 lucas, 350 lucas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Entonces, establecimos esas 250 lucas como piso para empezar a negociar. Idealmente para nosotros, esa cifra es que se mantengan los compañeros que ganan los sueldos más bajos, compañeros que ganan 280 Que sea lucas, 300 en relación lucas. al sueldo o el Sí. porcentaje Y de... que sí que sea transable los que ganan los sueldos más altos. Por Que tampoco supuesto. son la mayoría, son un par de personas que ganan arriba de 1 millón. Y frente a eso, ¿qué es lo que el empleador ha propuesto? Ha propuesto un reajuste escalonado ¿Ya? de un 10%, un 2%, es decir, a los que ganan los sueldos, porque uno dice un 10% harto, para una No, empresa normal, pero claro. un 10% para alguien que gana 300 lucas, Claro, 30 lucas. son 30 lucas, no es Y nada. además él lo exige que sea a 3 años, el Escalonado. vigencia el convenio, ¿Ya? 3 años. en mucho tiempo, Sí. y por otro lado está exigiendo que los trabajadores que llevan menos de un año, esto ha sido los puntos que hemos tenido más diferencias con el empleador, es que está exigiendo que los compañeros que llevan menos de un año, que a todo esto son los que ganan menos plata, los que ganan Sí, 300 sí, sí. lucas, no tengan este reajuste ni ningún beneficio hasta que cumplan un año. Entonces, para nosotros esa cuestión es intransable. No podemos hablar de ningún tipo de reajuste, ni conversar, si los compañeros más excluidos, los que ganan la menor cantidad de plata, queden fuera del reajuste. Y por otro lado, el empleado, la cosa extraña que está pidiendo es que estos beneficios, o sea, este reajuste, quede fuera del contrato colectivo, lo que jurídicamente es irracional, porque es el instrumento en el que se expresa lo que acordaron las partes en la relación colectiva del contrato colectivo. Entonces, no estamos de acuerdo en ese punto tampoco. Del punto de vista humano, ¿Sí? porque hemos hablado todo el rato desde el punto de vista La ley. la ley, desde Claro. el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista humano, ¿qué piensas tú del conservador? Uy, difícil la pregunta. Y que haya una diferencia de 75 millones a 280.000 pesos. Además. Yo la verdad, es muy complicada la pregunta porque como yo no puedo separar mi rol como dirigente. Entonces, yo no entiendo por qué el empleador no se ahorra problemas al final. Entonces, siendo bien simple. ¿Y por qué no aplica un poco más de justicia también? O sea, ¿cómo no le duele la guata que haya un trabajador que gane 280 lucas? Y él gane 75 millones o 45 aplicado impuestos. El que gana 75. Sí, entonces, Porque le sacan las leyes y los impuestos que tiene que pagar, pero él va a salir con una muy buena jubilación a los 75 años. sí, eso es claro que es así. Y que es una gran diferencia entre un trabajador que gana lo que yo creo 280.000 que él pesos. debería pensar, porque no sé, no puedo, no tengo la capacidad moral para decir si un abuelo es una mala persona. No. Lo que sí es que él debería pensar que él es un privilegiado, porque no todo el mundo es conservador. Y los trabajadores somos, al final, los que logramos que él tenga ese nivel de ingreso. Entonces, es que piense un poco que él es un privilegiado y que logre un poco más de justicia y equidad en cuanto a los sueldos de los trabajadores. Nosotros no estamos pidiendo nada extraño. Estamos ejerciendo un derecho constitucional, estamos negociando y eventualmente vamos a ejercer nuestro derecho a la huelga. Y no es nada ya del otro mundo, está garantizado en las normas.
de nuestro sistema jurídico. ¿No sería malo entonces que el conservador y los notarios de este país fueran elegidos por sorteo más que por el pituto y el amiguismo que ha existido desde cuando se inició este país? Bueno, si tú me preguntas... Como dirigente sindical te pregunto, porque yo creo que pueden haber una gran cantidad de abogados también que pueden estar mejores evaluados o con mejores características para ejercer ese puesto que, o a lo mejor los que entran por pituto a ejercer esos puestos o esos cargos. Yo creo que lo que hay se podría corregir en hartas formas. Yo creo que en parte debería haber un mayor control. Un mayor control por parte de la Corte de Apelaciones, que él depende de la Corte de Apelaciones y en este caso no se ha visto así. Y que además los sueldos sean, no sé, pues limitados. O sea, que un notario no gane 100 millones al mes o 50 millones al mes, sino que gane lo que pueda ganar un ministro, que gane lo que pueda ganar, no sé, algún congresista, pero que el resto del dinero vaya a las arcas del Estado. Si entramos en esa discusión, yo creo que lo más justo sería que fuera una plata que fuera para el Estado. Es que yo también creo lo mismo. Que fuera parte de la para todos los chilenos, pública, claro. Parte de la administración pública. Y que no es menor, porque ¿cuántos conservadores hay en Chile? No podría decirte la cifra. ¿No? En Santiago son 4. Ya. Santiago... Y después viene por regiones, me imagino, San Bernardo. por cantidad de gente. Sí. Es lo mismo que las notarías. ¿Cuántas notarías hay en Chile? Pero igual ahí hay un punto distinto, ¿Ya? porque los notarios por lo menos compiten entre sí. Uno puede ir a hacer una escritura pública a esta notaría o la otra, para la que es más barato. Claro. Cambio, un conservador es un monopolio legal. Yo si me compré una casa acá en La Victoria, tengo que ir al conservador de Por San Miguel a supuesto, inscribirla. tienen que inscribirla por Entonces obligación. el negocio está asegurado, por todos lados. Es más privilegiado que un notario. Más aún. Bueno, Francisca Tapia, ¿Sí? dirigente sindical, presidenta del sindicato número 2 del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel. Para terminar, ¿qué le quieres decir a tus sindicalizados y además a toda la gente que cuando ustedes estén en paro se va a ver un poco mermada en términos de la atención, que pueda entender también lo que ustedes están peleando justamente? Por favor. Yo, mis compañeros, primero les quiero decir que yo me siento orgulloso de ser dirigente de un sindicato así. Muchos compañeros, a pesar de tener los miedos naturales para un trabajador de enfrentarse al empleador, ejercer el derecho a huelga, a pesar de que esté garantizado y todo, uno da miedo, esos días no te los van a pagar, y la gente aprobó en un 95% la huelga. Entonces, primero, felicitarlos a mis compañeros, felicitarlos por llegar a esa convicción, a esa decisión y a seguir firmes. No estamos pidiendo nada extraño, estamos pidiendo que se aplique un reajuste decente y que se aplique para todos, que no hayan diferencias, que se acaben las diferencias entre la oficina, que uno a las 4, uno a las 3, que uno al otro a las 6, que no exista discriminación dentro de la oficina, no es nada extraño. Y al público decirle que tengan comprensión, que entender de que se pueden molestar porque sus trámites se van a demorar más, porque vamos a estar casi la mitad de la oficina en huelga, si esta se hace efectiva, que podría hacerse efectiva eventualmente el día viernes. No queda nada. No queda nada, claro. A obtener un poco de comprensión y también a pensar de cuál es el rol también del sindicato dentro de nuestro sistema jurídico. ¿Tiene sentido estar sindicalizado? Yo puedo decir, como dirigente sindical y como abogada también, que tiene todo el sentido estar sindicalizado. ¿Por qué? Porque hemos logrado beneficios que antes no existían. Y por otro lado, porque existe también un tema de la dignidad de los trabajadores. Ha habido un control, como lo te comentaba, al administrador. Entonces ganamos en parte beneficio, también ganamos en cuanto a dignidad. Entonces, un poco plantearnos como sociedad de cuál es el rol del sindicato dentro de nuestra sociedad. Al final, cuál es el rol de los trabajadores. Debemos exigir nuestros derechos, porque nunca nos han regalado nada. Siempre lo hemos tenido que exigir y juntarnos y luchar como trabajadores.